No hay video. Ningún problema. Bueno, hoy vamos a revisar el tema de esguince de tobillo. ¿Funciona? Pícale a la pantalla. Okay. Bueno, en cuanto a contenido, vamos a iniciar con unas preguntas. La definición de lo que es el esguince de tobillo, epidemiología, lesiones asociadas a los esguinces, un repaso de la anatomía ligamentaria, los mecanismos más frecuentes de lesión en esguinces de tobillo, la clasificación de acuerdo a los grados de lesión, los criterios de Ottawa que nos sirven tanto para esguince como para fracturas pues, de tobillo y pie, el diagnóstico clínico, cuáles son las maniobras que tenemos que realizar, el tratamiento tanto médico como quirúrgico. Vamos a ver que pues, la gran mayoría de las lesiones solamente necesitan tratamiento conservador, las complicaciones y bueno, pues nada más, conclusiones. Los objetivos de la clase: conocer la definición de esguince de tobillo, así como su triada clínica característica, repasar los grados de severidad del esguince de tobillo, reconocer cuáles son las estructuras más afectadas y también cuáles son las menos afectadas. Vamos a ir viéndolo por orden de frecuencia. Señalar los mecanismos biomecánicos de lesión más comúnmente involucrados, revisar los criterios de Ottawa, su utilidad clínica, ya que pues vamos a ver que no a todos los pacientes se les va a tomar radiografía cuando llegan con una lesión aguda de pie o tobillo. Y reconocer las principales complicaciones de esta patología, sobre todo en casos que no se maneja adecuadamente en el periodo agudo, en el periodo más rápido de la lesión. En cuanto a preguntas, pues puse algunas preguntas al inicio, pues para irlas más o menos revisando conforme va pasando la clase. Primero, pues en cuántos grados se clasifica el esguince de tobillo, cuál es el ligamento más afectado y también cuál es el menos afectado en este tipo de lesiones, cuál es el mecanismo de lesión mayormente implicado en los esguinces de tobillo, cuáles son las lesiones asociadas que siempre hay que descartar. Vamos a ver que siempre hay que revisar algunas otras estructuras aparte de como tal la articulación del tobillo. ¿Cuál es el signo de Robert-Jaspar y qué significado clínico tiene? ¿Y cuál es la triada clínica clásica en un esguince de tobillo? Realmente es un tema sencillo, no está muy difícil. En cuanto a definición, pues igual, nada difícil, ¿no? Es una ruptura parcial o total de uno o más de los ligamentos del tobillo. ¿Y cuál es la triada clínica clásica característica? Pues hay dolor, edema y limitación funcional, básicamente. Entonces, realmente no hay mucho que agregarle. No, pero entre diferenciar clínicamente en una fractura y en un esguince, o el grado. Saber que tiene una lesión del tobillo, pues todo lo sabe. ¿Qué grado y por qué puede ser quirúrgico y las secuelas y complicaciones si no lo tratan adecuado? Sí. Porque el diagnóstico, pues, cualquiera. Sí, sí, pues sí, los signos clínicos sí nos pueden orientar a qué grados, eso sí. Bueno, en cuanto a epidemiología y lesiones asociadas, pues bueno, el esguince de tobillo es la causa número 1 de consulta en traumatología y ortopedia general. El 90% de los esguinces son del maleolo externo y son infrasindesmóticos. Vamos a ver que el otro aproximadamente 8% afecta sindesmosis, y mencionaba que en algunos mecanismos de lesión ya, digamos, muy agresivos y que casi siempre involucran fracturas, pues también se puede llegar a lesionar la sindesmosis. El otro 8%, perdón, era del deltoideo, no de la sindesmosis. Causa más común de lesión en bailarinas y también causa más común de todas las lesiones deportivas. En cuanto a las lesiones asociadas que siempre hay que descartar en esguinces de tobillo, pues van a ser principalmente estas tres, que va a ser la fractura de la base del quinto metatarsiano, que tiene un epónimo, no sé si lo recuerdan, es la fractura de Jones, exactamente. La lesión de la cara anterior de calcáneo, que esa pues prácticamente se descarta con una radiografía. Es difícil la exploración física en un episodio agudo hacer una sospecha clínica, y la ruptura del ligamento tibial posterior. Entonces, ¿sabe por qué el quinto? Pues por el mecanismo de lesión, ¿no? Que es una supinación y una rotación interna, entonces la carga va directa sobre la base del quinto. Entonces, pues bueno, siempre hay que descartar esas, y ahorita más adelante vamos a ver pues cómo explorar a grandes rasgos para ver, pues, para sospechar alguna otra lesión asociada en esguinces de tobillo. En cuanto a anatomía ligamentaria, repetí esta diapositiva, nada más para repasar otra vez. Importante aquí,
tener muy claro que el 90%, como ya lo había dicho, el 90% de los esguinces de tobillo van a afectar el complejo ligamentario lateral. Entonces, pues bueno, en este caso, la sindesmosis igualmente, el tibio-peroneo anterior, el tibio-peroneo posterior, transverso y la membrana interósea, ¿no? Y bueno, el deltoideo, que en este caso pues son los dos fascículos, tanto el superficial como el profundo, y el que nos interesaría más en este caso pues es el complejo ligamentario lateral, que son los 3 ligamentos que vemos en esta zona, que es el peroneo calcáneo, el peroneo astragalino anterior y el peroneo astragalino posterior. Respecto a esto, no sé si recuerdan cuál es el de todos los ligamentos, o bueno, sobre todo de los 3 del complejo ligamentario lateral, ¿cuál es el que más se lesiona? ¿No se recuerdan cuál es el que más se lesiona? Bueno, el que más se lesiona es el ligamento peroneo astragalino anterior. ¿Y el que menos se lesiona? ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? Posterior. Y posterior, exactamente. En cuanto a orden de incidencia, primero es el anterior, después es el peroneo calcáneo y al final el peroneo astragalino posterior. Entonces, esto pues, bueno, nada más para tenerlo en cuenta, ¿no? La gran mayoría de lesiones se centran aquí. Bueno, en cuanto a mecanismos de lesión, no encontré algo exactamente así como que implicado en cuanto a esguinces. Lo que más encontré, lo más, digamos, más relacionado, pues en este caso la clasificación de Lausch-Hansen que se utiliza para fracturas de tobillo, ¿no? En este caso, pues puse esta imagen porque al menos a mí en lo personal, a veces se me dificulta, si no lo estoy repasando, se me dificultan los movimientos del tobillo, como no son... Pues no sé cómo explicarlo, pero no es igual que en miembro superior o en antebrazo, etcétera. A mí en lo personal se me dificulta saber a veces cuál es la pronación, cuál es la supinación. Entonces, pues, por eso puse esta imagen, para que lo tuviéramos claro, pues es como mucho más representativo. Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a ver que dependiendo el mecanismo precisamente de impacto o la posición en la que esté el tobillo y el pie al momento de la lesión, pues va a ser lo que se nos va a lesionar. En este caso, el mecanismo principal de los esguinces de tobillo es el primero de aquí, que es la supinación-aducción. En este caso es con el pie, digamos, en rotación interna y volteando hacia adentro, ¿no? Entonces es la forma en la que las cargas pues, lesionan de manera más... Generalmente cuando te confundes es en la pronosupinación, ¿no? Que es lo que es ese complejo. Sí. La manera más fácil de recordarlo es que la palma va hacia arriba, en la supinación. Ajá. Y en el pie, cuando tratas de mandar la parte de arriba, que si no te olvides. Sí, cierto. Entonces, pues bueno, hay diferentes mecanismos de lesión. Igual eso pues, no me quise meter tanto, igual nada más solamente para mencionar como tal el mecanismo, porque pues lo vamos a ver más a fondo en fracturas como tal de tobillo, que es la clasificación como tal. Solamente recordar el mecanismo principal, ¿no? Bueno, en cuanto a clasificación, hay 4 grados de esguinces de tobillo. Bueno, esta tabla la copié textual, venía como en 3 diferentes lugares que revisé, venía así textual porque me parece que es directamente la definición de la Ankle Surgeon del 97, entonces por eso la corté así textual. Bueno, en el esguince de tobillo grado 1 es una lesión parcial del ligamento, en este caso se supone que no hay ninguna pérdida funcional, no hay ninguna lesión macroscópica como tal del ligamento, y solamente hay edema y se puede llegar a ver a veces una lesión microscópica. Tiene muy pocas implicaciones clínicas, por ejemplo, el tobillo, si hacemos maniobras de estabilidad, maniobras de bostezo, pues las maniobras van a estar negativas, el paciente va a poder deambular, va a tolerar el dolor, entonces realmente va a ser un esguince que pues, prácticamente no tiene ninguna implicación en cuanto a la funcionalidad del paciente. El esguince grado 2 ya nos habla, bueno, como tal la definición es una ruptura parcial del ligamento y hay una ruptura macroscópica en la cual algunas de las fibras ya están interrumpidas. En este caso ya hay implicaciones clínicas. El paciente puede, se supone que puede deambular, pero refiere mucho dolor al hacerlo. Además de que hay un edema importante pues, en la zona local, y el examen clínico a veces puede estar positivo, a veces negativo. Refiere que no siempre vamos a encontrar las maniobras de inestabilidad ligamentaria positivas. En cuanto al grado 3, pues ya se habla de que hay una lesión completa o una ruptura completa del ligamento.
En este caso ya tiene muchas implicaciones clínicas porque lo refieren como está en la definición. Se supone que el paciente tiene incapacidad para deambular, no solamente dolor, sino que no tolera en absoluto la carga axial sobre el tobillo. Y el examen clínico, pues siempre va a estar positivo. Las maniobras de inestabilidad, pues siempre vamos a encontrar ahí un bostezo positivo. Y bueno, también se menciona el esguince grado 4, en el cual lo único que hay que agregar es que hay una luxación de la articulación tibio-estragalina. Entonces, pues en este caso, pues las lesiones van a pasar como una urgencia, ¿no? No sé si tengan dudas en cuanto a la clasificación. ¿Todo claro? Bueno, después quise poner en cuanto a lo de los criterios de Ottawa, sobre todo, pues en este caso, pues nosotros ahorita estamos en tercer nivel y no nos toca ver tanto esto. Pero cuando ya estemos pues más adelante, lo más seguro es que no vayamos a estar en un tercer nivel, al menos de inicio, la mayoría. Vamos a estar manejando pacientes de la demanda general, ¿no? Segundo nivel. Entonces, pues en este caso, los criterios de Ottawa, pues como ya saben, obviamente, son criterios que nos ayudan a ver si el paciente amerita o no amerita una radiografía después de una lesión aguda de pie y tobillo. Entonces, se supone que hay varios criterios. Se utiliza tanto para tobillo como para pie. En este caso, para tobillo, se supone que es cuando el paciente refiere dolor en la zona maleolar y uno o más de los siguientes datos, que puede ser dolor a la palpación, 6 centímetros distales del borde posterior de la tibia o punta del maleolo medial, o del maleolo lateral igualmente, 6 centímetros distales del maleolo lateral, o incapacidad de soportar el peso. Se supone que ponemos a caminar al paciente, si el paciente no logra dar más de 4 pasos sin que tenga que claudicar, pues también es otra indicación de la radiografía. Y bueno, pues en el caso del pie igual son otras indicaciones, dolor a la palpación de la base del quinto metatarsiano, precisamente por las lesiones asociadas que ya mencionamos, la fractura de Jones, dolor a la palpación del hueso navicular, o igualmente que el paciente tenga que claudicar la marcha antes de poder dar los 4 pasos. Y en este caso, pues las 3 proyecciones radiográficas que vamos a solicitar, pues son esas 3, que son la radiografía anteroposterior, la lateral y la que tiene 15 grados de rotación interna o en mortaja, que pues nada más para repasar si se acuerdan qué indicación o qué buscamos, qué lesiones buscamos en esa radiografía. Lesiones de la sindesmosis, exactamente. Entonces se supone que ahí si el claro tibial está asimétrico, pues nos habla de que puede haber lesiones más altas, incluso es una indicación para tomar una radiografía de la tibia completa, porque puede haber lesiones asociadas de peronea. Bueno, en cuanto a diagnóstico clínico, pues realmente, como decía Daniel, el diagnóstico pues prácticamente se puede hacer desde el momento en que el paciente llega. Aquí lo importante es saber más o menos qué maniobras son las que nos van a poder ayudar a estadificar la lesión que trae el paciente. Primero, pues en este caso, pues va a ser la inspección, ¿no? Si vemos ahí una zona de hematoma, una zona hematizada, pues nos habla de que la región ya está contundida. Después mencionaba donde revisé maniobras de palpación y maniobras como tal específicas de la estabilidad articular. En cuanto a maniobras de palpación, se supone que para poder explorar un tobillo lesionado, pues tenemos que iniciar obviamente periférico o lo más distal al punto doloroso que nos dice el paciente. Entonces, si el paciente nos dice, ¿sabes qué? Me duele, bueno, no nos va a decir el maleolo externo, pero nos va a decir, me duele aquí, ¿no? Sobre el maleolo externo, pues tenemos que empezar lo más distal que se pueda. A lo mejor iniciar en la punta de los metatarsianos, o a lo mejor iniciar por el otro maleolo, ¿no? Para ir revisando. Y bueno, mencionaba en un artículo que tenemos que palpar siempre puntos clave para descartar tanto lesiones asociadas o como para ver la lesión sugestiva que trae el paciente, que va a ser como tal maleolo tibial y peroneo, directamente la punta de los maleolos, palpar siempre la base del quinto metatarsiano, la palpación del calcáneo, porque como ya les había mencionado, puede haber fracturas asociadas en la cara anterior de calcáneo, la palpación de cuboides, y ya después de que hagamos la palpación de todas las estructuras duras o de todas las estructuras óseas, irnos directamente a la localización anatómica de los ligamentos. En este caso, pues el peroneo estragalino anterior, peroneo calcáneo y el peroneo estragalino posterior. Siempre palparlos. Incluso se menciona que sí se puede llegar, o sea, en lesiones ya a lo mejor
de grados altos de una lesión tipo 3, sí se puede llegar a palpar ahí la interrupción como tal ligamentaria. Y bueno, las maniobras de estabilidad articular, que básicamente pues van a ser las de bostezo y las de cajón. Bostezo en varo y en valgo, como en esta imagen. Se supone, bueno, en el artículo hacían aquí un comparativo entre cuándo es una maniobra negativa y cuándo es una maniobra positiva. Si vemos, por ejemplo, en la A, pues sí hay, a la hora de hacer bostezo en varo, pues sí se hace un arco ahí de varización, pero pues nada comparable con la imagen que está acá en la B, ¿no? En donde pues sí la laxitud del pie, pues prácticamente no hay nada que lo sostenga en este caso. Y bueno, la maniobra de cajón, que es como esta, al menos yo nunca la he visto, no sé qué tan florida sea cuando sea positiva. Sí es muy florida. Bueno, y bueno, se supone que en este caso la maniobra de cajón lo que nos está evaluando es precisamente el peroneo astragaliano anterior y también la cápsula anterior, nos sirve para evaluar las dos estructuras. Y importante siempre comparar con el lado sano. Sabemos que hay pacientes en los que a lo mejor nos pueden dar falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Pacientes a lo mejor, mujeres jóvenes en donde hay hiperlaxitud de partes blandas, pues a lo mejor nos pueden dar un falso positivo. Entonces siempre compararlo con el lado sano. Bueno, en cuanto a tratamiento, divide el tratamiento en dos, tanto médico como quirúrgico. Vamos a ver que pues la gran mayoría de los diagnósticos. ¿Cómo? Las radiografías. ¿En las radiografías? Pues es que lo puse como tal diagnóstico de imagen porque mencionaba que lo que se puede ver así específico como tal de esguinces puede ser, en este caso, cuando hay lesiones asociadas, por ejemplo, ¿cómo se dice? Cuando no es una irregularidad del claro tibial, por ejemplo, mencionaba como uno de los datos que tenemos que descartar. Por ejemplo, ¿cómo sospecha de inestabilidad de tobillo por esguince recurrente? No, eso no lo investiga, doctor. O, por ejemplo, ¿para qué toman una radiografía de tobillo? Es que se supone, bueno, donde chequeé, se supone que la radiografía se toma más que nada para descartar fracturas o lesiones asociadas, no tanto para el esguince. ¿Inestabilidades por esguince? ¿Cómo lo demuestran? No lo revisé, doctor, eso se lo puedo checar. Hay una radiografía que se llama por estrés, que es precisamente para ver cómo se encuentra la mortaja. Tú haces la maniobra de varo forzado y tomas la radiografía. Porque muchas veces se confunde la flexibilidad con inestabilidad. O por ejemplo, ustedes pueden hacer un pie para adentro y el otro lo hacen más, y no quiere decir que el otro esté inestable. Y ya cuando tomas una radiografía por estrés, ahí sí valoras cómo se encuentra. Esas son las alternativas. Exactamente. Y ustedes le tienen que hacer el estrés privado, bajo, forzado. Para que el tobillo, ahora sí, la tibioestragalina se desplaza. Y si se abre, está inestable. Hay unas mediciones radiográficas que de hecho van de los dos malleolos, trazas una línea y luego trazas la línea articular entre la acetabular y la tibia y forma un ángulo. Sí. En la maniobra de estrés, ese ángulo se abre. Y la otra, bueno, las radiografías por estrés, de manera general no las tomas en agudo porque no te lo va a tolerar el paciente. Entonces, generalmente tratas un esguince como si fuera segundo grado, lo que te decía hace rato, lo inmovilizas, haces lo que normalmente haces, y después de un tiempo el paciente se sigue quejando hasta de datos de inestabilidad. Te lo dice y entonces puedes solicitarla. Y la otra, complementario, en cuanto al diagnóstico, pudiera ser los ultrasonidos, que también pueden ver los ligamentos, todos los ligamentos, como complementario. Sí, de hecho, bueno, también, o sea, donde revisé también viene incluso, por ejemplo, imágenes de resonancia, pues, pero eso no las quise meter porque, pues al menos aquí, o sea, en la práctica, pues no, o sea, no lo pedimos, que no queremos una resonancia, pero sí, más bien para lesiones crónicas o para inestabilidad crónica. Muy bien. Bueno, en cuanto a tratamiento, como les decía, pues se divide tanto en tratamiento conservador como quirúrgico. La gran mayoría van a ser pues, de forma conservadora, que es con las siglas RICE, ¿no? Que es reposo, hielo, compresión y elevación de la extremidad, ¿no? Y va a depender del grado de esguince que nosotros hayamos diagnosticado
el tiempo de reposo o el tipo de inmovilización o la cantidad de días que vamos a dar nosotros antiinflamatorios. Entonces, en este caso, por ejemplo, mencionaba que el grado 1 solamente se trata con un vendaje elástico por aproximadamente 7 a 10 días, con antiinflamatorios por 7 días y una elevación del pie por 30 días. Es importante mencionar que en los esguinces, tanto grado 1 como grado 2, no se tiene que hacer una inmovilización completa de la extremidad, es decir, solamente con vendajes elásticos, con vendajes funcionales, se tiene que tratar al paciente, nunca férulas, nunca yesos. Bueno, como les decía, el esguince grado 1 pues no necesita reposo absoluto ni tampoco apoyo parcial, y se puede dar crioterapia con compresas con hielo de 20 a 30 minutos 4 veces al día. Eso lo mencionaba en un artículo, pero en la guía de práctica clínica del IMSS menciona que tiene que ser cada 8 horas, o sea, sería 3 veces al día. Bueno, el esguince grado 2, en ese caso, pues igual, como les decía, no se tiene que hacer una inmovilización completa, se tiene que hacer con una férula dinámica, con un vendaje funcional por 3 semanas. Aquí sí se va a hacer un diferimiento de la carga al tobillo lesionado por aproximadamente 3 semanas, y vamos a dar antiinflamatorio de 10 a 14 días. Igualmente la crioterapia, igual indicada como en el esguince grado 1, 20 a 30 minutos de 3 a 4 veces al día. Y ya los esguinces grado 3, pues en este caso sí se tiene que hacer, sí es una indicación de inmovilización completa de la articulación. Se tiene que hacer con una férula de escayola, con un botín de yeso por 3 semanas. Posterior a esas 3 semanas de inmovilización completa, vamos a ponerles un vendaje igualmente elástico, un vendaje funcional, por otros 15 días, para estarlo reevaluando el paciente. Y dependiendo de las evaluaciones que nosotros vayamos haciendo y de lo que vayamos encontrando en el paciente, vamos a ver cómo va a ir haciendo la rehabilitación, que son las siguientes diapositivas. Bueno, en este caso se menciona que en los esguinces grado 3, ahí sí se tiene que hacer un reposo absoluto, un diferimiento de la carga por completo por 3 semanas y antiinflamatorios por 2 semanas. Y después de esas 3 semanas de apoyo, de diferir la carga completa, ya podemos empezar con apoyo parcial por otros 15 días. Y bueno, en cuanto a tratamiento quirúrgico, encontré en cuanto a tratamiento quirúrgico principalmente tres procedimientos. Bueno, primero las indicaciones. Se supone que hay indicaciones como absolutas, que en este caso sería un esguince más abulsión, porque obviamente ahí nos habla de que pues, el ligamento está completamente inestable, ¿no? Entonces sería desde agudo, si encontramos una abulsión, pues ya entrar directamente a lo quirúrgico. También se supone que otra de las indicaciones son esguinces que continúan con dolor e inestabilidad después de 12 semanas. Vamos a ver que hay síndromes de dolor residual, síndromes de pinzamiento, etc. Y bueno, como les decía, lesiones por pinzamiento. Las lesiones por pinzamiento se dan principalmente en el ligamento más comúnmente lesionado, el peroneo estriado anterior, que no son otra cosa pues más que se lesiona como tal el ligamento, se le da un mal manejo. Por ejemplo, esguinces, sobre todo se dan este tipo de lesiones, se dan por ejemplo en esguinces grado 3, en el cual no se hace una inmovilización completa, el paciente está moviendo el tobillo prácticamente desde agudo, y esto hace que prácticamente el ligamento se retrae. Entonces los pacientes quedan con dolor crónico porque en esta zona, aquí en la zona pues ya del tarso, digamos, del surco tarsiano, digamos, quedan vestigios del ligamento que están ahí continuamente lesionando la articulación, y es lo que los pacientes refieren como dolor crónico, como si trajeran ahí un cuerpo extraño, por así decirlo. Entonces, pues bueno, son las indicaciones. Encontré que pues absoluta pues es nada más la primera, las demás son relativas, pero muchas veces sí se decide pasar a tratamiento quirúrgico. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, pues encontré 3. El primero es una artroscopía de tobillo como tal, que en este caso mencionaba que actualmente para lo que más se utiliza son para debridamientos precisamente por síndromes de pinzamiento. Que todavía, a lo que yo investigué, todavía en el caso de técnicas reconstructivas o técnicas de reinserción, en este momento se siguen optando por técnicas abiertas por sobre la artroscopía. En este caso, pues las técnicas abiertas, lo que encontré son principalmente 2. La que más se utiliza por mucho es la técnica de Brostrom, que no es otra cosa más que una reinserción ligamentaria, que se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer tanto con tornillos
de compresión para hacer la reinserción, o incluso en algunos casos, en algunos centros que tienen los recursos, pues se puede hacer incluso con técnicas como tipo tight rope, donde pues, se reinserta como tal el ligamento. Entonces se supone que eso sigue siendo, hasta el momento, en cuanto a reconstrucción ligamentaria, todavía sigue siendo el manejo, digamos, selectivo. Y bueno, también la tenodesis y la transferencia tendinosa. En este caso, bueno, puse esta imagen. En cuanto a lo que encontré de artroscopía, pues obviamente no, a lo mejor pues, no soy muy experto en cuanto a las imágenes de artroscopía, pero aquí mencionaba que esta es una imagen característica, ¿no? En lesiones por pinzamiento, se supone que este masa o este artefacto que vemos aquí es precisamente ese tejido o ese vestigio que queda residual de un ligamento que se rompió y que queda ahí haciendo un dolor residual en el paciente. Bueno, en cuanto a rehabilitación, esto también se me hizo importante porque pues, para darle el manejo, digamos, completo al paciente y que muchas veces no sabemos a lo mejor cuándo ponerlo a hacer carga, hasta cuándo reposo absoluto, etcétera, etcétera. Entonces mencionaba en uno de los artículos que encontré que la rehabilitación se daba en 3 fases. La primera fase se supone que se da desde la etapa aguda de la lesión. Entonces el paciente se lesiona, ya le dejamos el manejo inicial, a lo mejor el RICE nada más, y desde ese momento ponemos al paciente a hacer movimientos. Esto con el fin pues, de no congelar la articulación o de no perder rangos de movilidad. Entonces en este caso se supone que se van a hacer estiramientos del tendón de Aquiles sin gravedad ni carga axial. ¿Qué quiere decir esto? Con el paciente acostado, solamente haciendo dorsiflexión exactamente, para evitar un acortamiento o un congelamiento de la articulación. Y también se pueden hacer lo que se llaman ejercicios de alfabeto, que es, lo mencionan como dibujar letras en el aire, que no es otra cosa más que movimientos libres sin carga axial en el paciente acostado. Ponemos al paciente a que mueva el tobillo pues, prácticamente en todas las direcciones. Son ejercicios simples. Eso es en la etapa aguda. Entonces se supone que ya que el paciente, nosotros pues, lo vamos a estar evaluando periódicamente. En el momento en que el paciente ya no tenga dolor, ya podemos iniciar con ejercicios con un poco de carga, que en este caso son ejercicios isométricos y los ejercicios isotónicos. Que la diferencia, como recordamos, pues los ejercicios isométricos lo que buscan es restablecer o preservar la longitud muscular o ligamentaria, y los isotónicos pues, preservar el tono. Entonces, en este caso, los ejercicios isométricos van a ser ejercicios contra resistencia, como dorsiflexión, pero en este caso ya van a ser contra gravedad. Entonces, ponemos al paciente en el piso, lo único que vamos a pedir es que esté haciendo dorsiflexión de esta forma. Dorsiflexión planta. Ajá, dorsiflexión planta, exactamente. Y los ejercicios isotónicos, pues vamos a buscar precisamente que no se pierda el tono o la capacidad muscular de la zona. Entonces se van a hacer resistencias con gomas, pelotas o ligas. Entonces, en este caso, bueno, ahorita voy a poner unas imágenes. Por ejemplo, podemos pedirle al paciente que esté arrugando una toalla con los dedos. Y de esa forma vamos a estar haciendo que el paciente esté contrayendo de manera constante. Y la tercera fase de la rehabilitación se supone que ya es una vez que dimos de alta al paciente, ya que pasó lo agudo, ya que el paciente pues, no tiene nada de dolor. Lo que vamos a hacer en este caso va a ser un entrenamiento propioceptivo. Como recordamos, pues, todos los tendones y ligamentos tienen cierto grado de funcionalidad en cuanto a la propiocepción. Entonces, pues, los del tobillo no son la excepción. Y en este caso lo que se utiliza son plataformas inestables o superficies de dureza heterogénea. Esto pues ya está un poquito más encaminado como tal a un centro de rehabilitación, porque difícilmente a lo mejor vamos a poder tener alguno de estos aparatos en el consultorio o en el hospital pues, de traumatología. Esto ya más bien le compete a rehabilitación, pero pues también para tenerlo en cuenta. Entonces, pues bueno, en este caso algunas de las imágenes, esto sería en la primera fase, ¿no? Simplemente el paciente haciendo estiramientos del tendón de Aquiles, dibujando letras en el aire. En este caso sería un ejercicio isométrico, este sería un isométrico, este sería un isotónico, como les decía, le pedimos al paciente que esté arrugando una toalla con el pie. Y en este caso serían los ejercicios de tercera fase, en los que estamos buscando restablecer la capacidad de propiocepción de los ligamentos de la zona. Igualmente es un ejercicio isométrico, como les decía, estar haciendo dorsiflexión, pero ya con carga contra gravedad. Y igualmente un ejercicio, tanto en este caso pues sería isométrico y un ejercicio isotónico. Complicaciones, pues bueno, en cuanto a complicaciones mencionaba
que el 50% de los tobillos dolorosos crónicos casi siempre presenta una lesión concomitante que no diagnosticamos en la etapa aguda. Entonces, a lo mejor ahí se nos pasó, pues, no sé, alguna fractura, alguna lesión ligamentaria asociada, etc. Entonces, se supone que cuando tenemos un paciente ya con un tobillo doloroso crónico, tenemos que reevaluar al paciente desde cero. Entonces, volverle a pedir radiografías, volverle a hacer la exploración física como si fuera un episodio agudo, para ver si encontramos algo. Y en el caso de que no encontremos algo, digamos, muy evidente o que no haya nada nuevo, pues puede haber secuelas. En este caso, las principales son estas, que son el dolor crónico, que el dolor crónico está muy asociado a bueno, el dolor crónico está asociado a estas dos, que es el síndrome de pinzamiento o una artrofibrosis. A lo mejor no se le dio el manejo adecuado, o a lo mejor se le puso a movilizar al paciente de manera muy tardía, y eso va a causar pues, como tal una artrofibrosis, ¿no? en la zona. El edema postural que mencionaba, pues que está asociado simplemente a una disfunción vasomotora de la zona y que va cambiando conforme van pasando las horas del día. El paciente termina al final del día con el pie edematizado. Esto como tal no requiere ningún tratamiento más que el reposo y la elevación de la extremidad y en dado caso antiinflamatorios. Los síndromes de pinzamiento que ya hemos mencionado, que tienen su tratamiento como tal instaurado, y la inestabilidad articular, que digamos es la que más nos importaría o la que más implicación funcional tendría en el paciente, porque ahí sí tendríamos que evaluar a lo mejor un tratamiento quirúrgico tardío, ¿no? Para alguna reinserción ligamentaria, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a conclusiones, pues simplemente mencionar, los esguinces de tobillo son la patología más frecuente en la consulta de ortopedia. El diagnóstico se basa, como ya vimos, en gran parte en la clínica, al menos en etapas agudas, pues prácticamente con pura clínica se hace. Y en el caso de las proyecciones radiográficas, pues solamente es para descartar lesiones asociadas. La mayoría de las esguinces de tobillo solamente necesitan tratamiento conservador. Importante saber clasificar adecuadamente los esguinces de tobillo para dar el tratamiento adecuado. Como les decía, a lo mejor si nosotros decimos, ¿sabes qué? Traes un esguince grado 1 y a lo mejor es un grado 3, pues desde ya estamos mal en cuanto al tratamiento porque vamos a ponerle solamente un vendaje funcional. Entonces el paciente va a estar moviendo y va a recaer en todas las complicaciones que ya mencionamos. Entonces yo creo que para mí es lo más importante de toda la plática, el saber clasificar adecuadamente un esguince para dar el tratamiento adecuado. Si decimos es grado 1, que sea grado 1 y darle el tratamiento adecuado y decirle que apoye desde el principio para que no inmovilice, para que no congele la articulación, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante, creo yo. Y bueno, ante un tobillo doloroso, importante, como ya les decía, hay que reevaluar al paciente desde cero. Entonces igual, otra vez como si fuera etapa aguda, radiografía, exploración física, ya si no encontramos nada, pues nos vamos a lo mejor a métodos más, pues a lo mejor con un poquito más de valor diagnóstico, ¿no? Resonancias, a lo mejor una artroscopía, etc. Pero pues de inicio nada más eso. No sé si tengan dudas. Pues, es un signo. Sí, el signo, sí, cierto, se me pasa. El signo de Robert Jaspar es un signo en el cual se supone que desde la etapa aguda hay un hematoma en la zona anterior de la articulación del tobillo. Y esa es un signo sugerente de lesión del ligamento peroneoestrabismo anterior. Sí, eso no lo puse al final. ¿Alguna otra cosa? ¿Cuál es el manejo? Sí, nos puso de la ruptura del ligamento. ¿Cuál es el manejo de qué, perdón? De la ruptura del ligamento. Pues se supone que se puede hacer una reinserción. A lo que yo chequé, ahorita el estándar todavía sigue siendo con técnica abierta, con una técnica de rostrum. Se puede hacer tanto con tornillos como tal de compresión o con técnicas de tie rock. ¿Hay alguna diferencia entre utilizar un tipo de inmovilizaciones prefabricadas al yeso o al visto algo de eso? Porque al final hay algunas, por ejemplo, el grado 3 que dicen que no te permite el apoyo, pero existen las botas de Walker largas. Entonces, ¿te permite el apoyo con la bota o mejor te esperas 3 semanas para empezar el apoyo con una? A lo que yo chequé, se supone que es indicación de reposo absoluto, como tal. Entonces, tiene que ser reposo absoluto. Ya en las diabetas. Porque yo he buscado artículos, pero no hay muchos que así. La mayoría de los que vi es que permitía el apoyo con la bota.
pesar de que se han marcado 3. Es que yo también lo he visto así, te evita el apoyo casi un tiempo, pero con una inmovilización normal, ya sea de yeso o de fibra de vidrio o lo que sea, pero me generó a mí esa duda. Bueno, la bota porque está diseñada para permitir el apoyo, pero teoría no lo debe permitir por grado 3, pero no lo he encontrado. Lo que está de boca para los atletas es la infiltración de colágeno. ¿Infiltración de colágeno? Una recuperación muscular. ¿Hay un sitio de medicamento? Es un colágeno. Sí, que no se necesita. No,